Bienvenidos, valientes escuchas, al rincón más oscuro de YouTube, donde exploraremos los relatos más escalofriantes y las leyendas más inquietantes que han marcado la historia de la humanidad. Cada episodio será un viaje a lo desconocido, donde lo sobrenatural y lo histórico se entrelazan en una danza macabra. Así que apaga las luces, cierra bien las puertas y prepárate para sumergirte en un mundo donde las sombras cobran vida y el terror acecha en cada rincón. Soy Terror Spocket y les guiaré en esta travesía por los oscuros senderos de la historia. Nos vemos en el otro lado. Las almas del Día de Muertos. Cuando yo era niña, mi papá y yo visitábamos en fechas de Todos Santos a mis abuelos maternos. Siempre, a los niños nos dejaban en la sala viendo la tele y los adultos platicaban en el comedor. Mi abuela vivía en una comunidad del estado de Veracruz y era normal dejar la puerta abierta y el altar en la entrada para que los difuntos entraran por su ofrenda. Una vez, vi cómo una jovencita entró a ver aquel altar. Supuse que era amiga de mi abuela ya que los perros no ladraron, era como si la conocieran. Me acerqué a ella y me dijo: "Tu abue, puse un altar muy bonito". Tomó un dulce de ahí y me lo dio. Yo recuerdo decirle: "Ella dice que primero hay que pedirle permiso a los muertitos para agarrar su comida". Solo me respondió: "No te preocupes, yo les pedí permiso". Me comí el dulce y ella se fue, no sin antes despedirse cariñosamente de mí y darme un abrazo. Tiempo después, cuando yo estaba más grandecita, mi abuela me enseñó su álbum de fotos y vi a esa muchacha. Le dije: "Abuelita, yo la conozco. He platicado con ella". Ella, hablando seriamente, me dijo: "Es imposible que hayas hablado con ella, porque falleció cuando tú naciste". Y ahí me enteré que aquella joven de la foto era mi mamá, y ella falleció al momento en que yo nací. Quiero contarles a ustedes una experiencia que mi bisabuelo me contaba. Para no enredarme, les contaré justo como si fuera él. Aquí va. Cuando era un adolescente, yo vivía en Puebla, en el pueblo de Jicotepec. Aquí antes era un pueblo muy pequeño, además de oscuro, pues casi no había alumbrado público. Era muy pobre la luz que había. Sin embargo, pensarían que había delincuencia, pero no. Todos nos conocíamos y sabíamos perfectamente quién habitaba cada casa del pueblo. Un día comenzaron a hablar de que un circo llegaría por primera vez al pueblo. Todos estábamos tan emocionados de que llegara el circo, sin siquiera saber qué era lo que nos esperaba. El primer día de estreno ni siquiera pudimos entrar por la gran cantidad de personas que estaban en la función. Fue hasta el segundo día cuando por fin entré. Todo estuvo perfecto, normal. Pero a los 3 días, un niño de 6 años se perdió. Jamás en el pueblo había pasado esto. Muchas personas lo estuvieron buscando por todos lados, incluyendo el monte, pero jamás hubo ninguna pista de ese niño. Y 3 días después, otro niño se perdió. Así pasaron 2 semanas en donde cada tercer día un niño desaparecía del pueblo. Y saben, todos le echaron la culpa a los del circo. Así que una noche se levantaron en armas y comenzaron a amenazar a los integrantes. Al parecer, ellos sí tenían la culpa, y por lo caliente que estaban las cosas, la multitud linchó a un payaso. Aquellos otros resultaron muy malheridos, y al día siguiente todo ese circo se fue. Todo estuvo relativamente tranquilo. Pero con el paso de los días, otro niño desapareció. Desaparecían porque sus papás los mandaban a la tienda o a hacer mandados de noche, y jamás los volvían a ver. Todos pensaban que los del circo quizá y no tenían la culpa, pero aún así comenzaron a cuidar de sus hijos. Pero esto no detuvo las desapariciones de aquellos niños. El pueblo tuvo una junta donde decían que cada zona alguien se iba a ofrecer a cuidar las calles. Y así fue. Cada noche un hombre se ofrecía a cuidarnos. Así solo se supo la verdad de las desapariciones. Un señor, mientras patrullaba una oscura carretera, comenzó a ver a un payaso caminar.
Un payaso vestido de rojo con una peluca roja esponjada. Aquel payaso traía consigo de la mano a un pequeño niño. Este hombre que patrullaba desde lejos le gritó que se detuviera y dejara al niño. Pero el payaso solo tenía clavada la mirada hacia una barranca. Aquel don no tuvo la valentía de enfrentarlo. Y así pudo ver que aquel payaso se llevó al niño al fondo de una barranca, caminando. Cuando se acercó a la barranca y alumbró hacia allá, no había rastros de ninguno de los dos, ni del niño ni del payaso. Estuvo buscando por varios minutos, pero nada. Parecía que se los hubiera tragado la tierra. Después de esa desaparición de aquel niño, comenzaron a desaparecer niñas. Y lo más aterrador es que decían ver a un payaso llevárselas para después desaparecer en las oscuras barrancas o en el oscuro monte. Y quien siguió a este payaso decía que este mismo desaparecía en el aire y consigo mismo a los niños que llevaba de la mano. Así pasó un mes y todo el pueblo estaba asustado por este ser que robaba a sus hijos. Yo siempre creí que era un loco, un enfermo vestido de payaso con una gran capacidad para desaparecer rápidamente enfrente de las personas. Sin embargo, esta opinión cambió. Una tarde salí a jugar con mis amigos a un campo de fútbol. A la orilla del pueblo estaba. Yo me regresé con el Bolillo, mi mejor amigo de esa época. Al ir caminando por la orilla de una barranca, al fondo de esta misma vimos salir a un payaso vestido justo como lo describían las personas. Pero este mismo no caminaba. Aun cuando tenía pies, no los movía para caminar. Parecía que flotaba a 1 centímetro del piso. Yo y el Bolillo no notamos esto y quisimos hacernos los héroes del pueblo. Así que comenzamos a seguirlo en línea recta. Lo que notamos principalmente fue que desprendía un olor fuerte. Un olor a alcantarilla. Era horrible. Y también notamos que cuando pasó por un alumbrado público, aquel traje rojo no era rojo naturalmente. Era blanco, pero la mayoría del traje estaba manchado con sangre. Aquí fue también cuando notamos que jamás había movido los pies. Y se notó más cuando se iluminó aquel payaso. Él estaba flotando. Cuando notamos esto, el Bolillo me dijo que era un fantasma aquel payaso y corrió rápidamente jalándome de la mano para que le siguiera el paso. Mientras corríamos, atrás de nosotros comenzamos a escuchar la risa de ese payaso que ahora al parecer nos estaba siguiendo. Escuchábamos sus pisadas muy cerca de nosotros y al escucharlas casi atrás de mí, lo único que pensé fue en mis papás y me despedí de ellos. El Bolillo no me dejó solo y fue por mí y me levantó. Al estar arriba, nuevamente corrimos otra vez, pero al fondo, al frente de la calle, ya estaba el payaso flotando hacia la otra dirección, como si no nos hubiera visto. Nosotros nos fuimos a la dirección contraria y así llegamos cada uno a nuestras casas. Cuando llegué mi mamá me regañó, pero fue porque estaba preocupada. Y miren, al estar en contacto con esta entidad, nos pasó algo raro. Nosotros terminamos de jugar a las 11 de la noche. Quizá llevábamos 30 minutos a lo mucho caminando y corriendo, salvando nuestras vidas de aquel payaso, pero al llegar a la casa, ya eran las 4:30 de la madrugada. Aquel payaso nos hizo algo, o manipuló el tiempo, porque ni siquiera nos tardamos en llegar a la casa, quizá 1 hora.
Esos días comencé a enfermarme de la panza, de la cabeza. Tuve mucha fiebre. Según decían que fue porque tuve un encuentro con ese ser maligno. Al bolillo le pasó lo mismo. Así ambos estuvimos enfermos durante 15 días enteros. Y cada noche soñábamos con este payaso, con este ente. Yo soñaba que me comía. Sin embargo, solo eran pesadillas. Cuando estuvimos mejor, aquella aparición ya había desaparecido del pueblo. Pero también muchos niños y niñas. Jamás se supo qué fue lo que pasó. Jamás se supo quién era. Aunque los mayores decían que era un demonio vestido de payaso, para así mismo llamar la atención de aquellos niños que se perdieron junto con él. Según se cuenta, cada que se pierden niños en Jicotepec, no es la delincuencia. Quizá en varias ocasiones sí. Pero los abuelos de aquella época les apuestan a que es el payaso salido del infierno mismo, que se lleva a los niños a las barrancas o a los montes, desapareciendo así del pueblo. En mi pueblo se dice que cuando la muerte viene, se lleva de 3 en 3. Y es un hecho real, que cada que muere una persona, es seguro que en la misma semana morirán 2 más. Eso ha pasado siempre, y solo ha habido muy pocas excepciones. Hace varios años mi mamá me contó que cuando estaba recién casada, y mi hermana mayor tenía como 2 años, vivían con mi padre en una casa muy vieja en la antigua zona del pueblo. Un día murió un anciano del pueblo. Pasó el velorio y el entierro, y la noche siguiente, mi mamá se despertó con los llantos de mi hermana y fue a atenderla. Dice que eran como las 2 de la mañana, cuando escuchó a un señor cantando. Al principio, no entendía qué era lo que cantaba, pero la voz se escuchaba cada vez más cerca, como si el señor viniera bajando la calle. Cuenta que la voz era ronca y grave, como de un anciano. Entonces fue que reconoció el canto. Era El Alabado, una canción muy sombría que se canta en los velorios y entierros, que solo es cantada por hombres. Supuso que sería un señor borracho y volvió a dormir. Al día siguiente murió un vecino. Ya era un anciano de casi 80 años. Esa noche mi mamá volvió a escuchar el canto del alabado, pero ahora lo cantaban 2 voces distintas, y escuchó los pasos de 2 personas bajando la calle mientras cantaban. No quiso asomarse a ver. A la mañana siguiente ya se comentaba en el pueblo sobre los cantos de la noche anterior, y había gente que aseguraba que los que cantaban eran los señores que recién habían muerto y que estaban esperando el tercero para irse. Los días pasaron y cada noche se escuchaban a los señores cantando el alabado. Caminaban por la misma calle, desde la calle Libertad hasta el Panteón. Mucha gente los escuchó, pero nadie se animaba a salir a verlos. Entonces, el tercero murió. Un anciano que vivía a unas cuadras de la casa de mis padres, justo un día antes de que se cumpliera la semana predicha. La gente respira aliviada porque sabían que todo había acabado y que nadie moriría en un buen tiempo. En la noche después del entierro del tercer señor, se volvieron a escuchar a los señores cantando el alabado. Esta vez eran 3 y venían en la dirección opuesta, del Panteón hasta el final de la calle Libertad. En esta ocasión, mi mamá se asomó por la ventana y vio a 3 ancianos, cada uno portando una veladora en sus manos, caminando por la calle y cantando hasta perderse de vista. Hasta el día de hoy siguen muriendo 3 personas a la vez, pero ya nunca más se han escuchado los cantos. La gente dice que esto pasó porque los 3 que murieron esa vez eran muy amigos de su juventud y se estaban esperando para irse juntos.